Vamos a extraer un versículo de la palabra de Dios de este interesante salmo, Salmo 103, versículo número 5. Y de una vez, si usted gusta, busque en el libro de Isaías, capítulo número 40, versículo número 30. Vamos a leer las dos porciones de la palabra de Dios. Gloria al Señor. Iniciamos con el libro de los Salmos, capítulo número 103, versículo número 5. ¿Lo tenemos, iglesia? Lo leemos juntos entonces. Dice la palabra de Dios en el Salmo 103, versículo 5: el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Lo leemos una vez más, pero quiero escucharle a usted, hermano. Dice el versículo 5: el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Ahora vamos a Isaías, capítulo número 30, capítulo 40, versículo número 30. Cuando lo tenga, dice un fuerte amén. Leámoslo juntos, quiero escucharle. Dice: los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Cuántos dicen amén a esa verdad? Dejamos hasta ahí la lectura. Tenga la bondad de sentarse, por favor. Dígale a la persona que está a la par suya: Dios quiere hablarnos, dígale. Vamos, dígaselo. Hermanos, he querido leer estas dos porciones de la palabra de Dios porque en ella encuentro unos detalles interesantes a la hora de ser efectivo el proceso por el cual Dios quiere llevarnos. Dios es un Dios de procesos, definitivamente. Le costó 400 años estar al pueblo de Israel dentro de la esclavitud en Egipto. Posteriormente Dios manda un libertador, y ese libertador le costó, voy a decirlo, por la bondad, la misericordia de Dios, llevar a Israel por 40 años en el desierto. También podría mencionar, no de una manera grupal, sino individual, que Dios sigue siendo un Dios de procesos. Porque cuando David fue nombrado, y más que nombrado, sino más bien cuando le hablaron a Samuel, al profeta Samuel, que ungiera a David como el nuevo rey, Dios lo ungió como nuevo rey, pero no fue ahí cuando él se sentó en el trono e hizo de Jerusalén su capital, sino que tuvo que pasar por ciertos procesos para llegar a ser el rey que Dios quería establecer dentro de la región de Israel. Entonces, la vida espiritual también podremos mencionar que es parte, y Dios nos lleva en procesos en nuestra vida. Es así como nosotros podemos buscar versículos claves dentro de la Escritura en el cual nos pueden hacer motivo de aliento en nuestra vida en esos momentos de proceso. Quiero también decirle algo, y es que en ese proceso de la vida espiritual, las cosas muchas veces no son como nosotros las esperamos. Muchas veces el proceso de Dios lleva situaciones adversas, problemas, dificultades y sobre todo circunstancias difíciles en la vida. Si nosotros nos ubicamos, y por ahí quiero iniciar, el contexto por el cual se escribieron estas dos porciones, encontrará precisamente que Dios quería llevar a su pueblo por un proceso. Si nos vamos al libro de los Salmos, que es un salmo de David registrado, que es un salmo de David hablando acerca de las bendiciones de Dios, usted encontrará que en los primeros 4 versículos habla
el salmista, el rey David, precisamente de las bendiciones que como hijos de Dios recibimos en esta tierra. ¿Están acá? Y él dice versículos o palabras conocidas como: bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Si podemos seguir leyendo y usted encontrará que el otro beneficio en el versículo 3 dice que Él es el quien perdona todas nuestras iniquidades. Añade, sana todas las dolencias. 4, rescata del hoyo nuestra vida. Está hablando entonces en el contexto de este salmo de las bendiciones que como hijos de Dios nosotros podemos recibir, y más de los que está, algunos de los que estamos acá hemos recibido ya. Pero para que esas bendiciones lleguen, aparece el versículo 5. Y en ese versículo 5 que acabamos de leer dice que es el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas, dice, como el águila. Ese es el contexto de esa primera porción del libro de los Salmos. Ya en el libro de Isaías, usted sabe que el cautiverio babilónico era toda una realidad. 70 años habían pasado, donde el cual el pueblo de Israel había sido oprimido. La primera ola de deportados era toda una realidad. Entre ellos iban algunos profetas llorando, otros sufriendo la pérdida de familiares, y por eso el cautiverio era toda una realidad. Pero Dios también manda profetas alentando a su pueblo. Lógicamente el castigo del cautiverio era porque Israel se había desviado del Dios vivo y verdadero. No obstante, Dios, que es rico en misericordia, le habla al profeta Isaías y le dice estas famosas frases y palabras muy conocidas, en el cual dice: los muchachos se fatigan, se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero se supone que los jóvenes son los que tienen toda una vida por delante, son los más fuertes, hablando en términos de edad o etapas de la vida. Pero dice el versículo 31: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Note que aún en el contexto está diciendo que va a venir una nueva esperanza para Israel, que si ellos están en cautiverio, ya no iba a haber tal cautiverio. Dios los iba a sacar de esa esclavitud también. Por eso se le conoce como el segundo éxodo de Israel, que Dios los va a sacar del cautiverio de Babilonia allá con el rey Darío. Y ese es el estudio que tenemos en el libro de Daniel. Pero es aquí, en esta porción, donde Dios les está diciendo que los va a bendecir, que aunque los muchachos se flaquean y caen, que aunque los jóvenes pierdan su fuerza, su vigor, no obstante, los que esperan, ahí está la frase, los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Y añade: levantarán alas como las águilas. Es interesante entonces notar cómo Dios es un Dios de procesos. Y todavía, hermanos, para introducirme en este tema, hay milagros que Dios los realizó de esa manera, en un momento de proceso, de gradual. Hay sanidades, por supuesto, que Dios toca. Una mujer que solo toca el borde del manto de Dios y es sana para la gloria de Dios. Pero otras sanidades se efectuaron en proceso. Es ahí donde cumple el que nosotros vamos por la vida ejercitándonos, donde tenemos que desarrollar un trabajo, donde tenemos que desarrollar universidad, estudios. Pero es en ese proceso por el cual Dios quiere llevarnos. Uno se preguntará entonces, ¿por qué las porciones que acabamos de leer en ambas cita un ave conocida como el águila? El águila es el único animal dentro de su especie que dura tanto tiempo. Se dice que el águila llega a durar 70 años. Pero en ese proceso, porque Dios va a usar esa metáfora o esa figura dentro de la Biblia, y está más repetida de lo que usted se imagina, va a usar la figura del águila para compararnos a cada uno de nosotros. Porque ahí lo está diciendo: levantarán alas como ¿quién? Como las águilas. Y de esa manera correrán y no se cansarán, caminarán y no se van a fatigar.
encontrarán, voy a decirlo, los beneficios de parte de Dios. David está hablando después de haber puesto y enumerado los beneficios, les dice que Él es el que sacia de bien nuestra boca, de modo que nos rejuvenece como el águila. Entonces es de darle un valor que la palabra de Dios le está dando a esa ave. Si el ave llega a durar 70 años, y eso es una realidad, usted puede comprobar que el águila también tiene que pasar por un proceso. A los 40 años, el águila sufre un proceso de envejecimiento. El águila, por ser una ave que nosotros no podemos ver todos los días, porque él pone su nido en las alturas, y vamos a ver algunos elementos o algunas características del águila. Pero antes de eso quiero hablarles del proceso que el águila lleva de renovación. A los 40 años, su pico resulta que ha encontrado mucho sedición, voy a decirlo, el cual le afecta a él para comer. A los 40 años, y por eso tanto David como Isaías van a usar la figura de la metáfora del águila para explicarnos ese proceso. Y de eso quiero hablar. A los 40 años el águila tiene que subir a la cumbre de las montañas. Es la única parte de su vida que él tiene que dejar a sus hijos, a los aguiluchos. Sube a la cumbre, porque él no puede esperar más tiempo, porque resulta que su pico, de tanto que ha mordido animales, de tanto que ha cazado a sus presas para alimentarse, y es el ciclo de vida, resulta que mucho sedimento le cae en su pico, y su pico se vuelve tan pesado que él ya no puede comer, se hace muy curvo. Entonces el águila atraviesa ese proceso a los 40 años. Él no se puede dar el lujo de esperar más tiempo, porque si no, no puede comer, no puede subsistir. Entonces cuando el águila se ve en la necesidad de subir a la cumbre, o sea, una parte muy alta, y por eso los alpinistas dicen que oyen algo así, el sonido de las águilas pegando con su pico en la peña. El águila es el único animal dentro de su especie que para renovarse, para atravesar ese proceso, no hace uso de otros animales, digo las águilas. Sube a la cumbre de la peña, en lo más alto, y empieza a golpearse con la roca hasta que ese pico a sus 40 años se le cae, queda desfigurado, ensangrentado, pero le vuelve a salir otro pico. La cosa no termina ahí, que ese proceso, mis queridos hermanos, dura 150 días, 5 meses. Ese proceso por el cual, para que él le vuelva a nacer ese pico, inmediatamente él, ¿qué hace? Él no baja nuevamente, porque resulta que en ese proceso sus plumas se vuelven bien pesadas. No las plumas, o sea, el pelaje que usted normalmente nosotros le llamamos, sino que esas plumas se le caen a él, pero le quedan los canutos viejos, el feather que se le llama. Y resulta interesante que después que le ha nacido su pico, él mismo se encarga en esa peña de con su pico quitarle los canutos. La cosa no termina ahí. Cuando también ya ha desarrollado, resulta interesante cuando él no logra quitarse en algunas partes de sus plumas, que el águila automáticamente se golpea contra la peña. No solamente se ha desfigurado el pico, lo ha quebrado para que le nazca otro, sino que tiene que pegarse contra la peña para que esos feathers, no las plumas caen, los feathers, los canutillos, para que esos caigan y vuelvan a nacer. El proceso
de nuevas plumas, de nuevas alas. Y resulta todavía más interesante que en su especie es la ave que para cazar a sus presas hace uso de sus uñas, de sus garras. Pero ese es parte del proceso. Dentro de esos 5 meses resulta interesante que él ya no puede cazar. Entonces tiene que irse refugiar en esa peña. Entonces, cuando ya le ha nacido su pico, él empieza a quitarse las uñas, las garras, si usted quiere, hasta lograr a desarrollar. Algo interesante en ese proceso del águila, porque lo está usando Isaías y David en ese salmo, es que él no puede adelantarse a ese tiempo, debe de esperar. Si él se lanza al vacío, va a ser presa de otro animal. Y queda el águila literalmente como un pollo que usted acaba de desplumar en su casa. Queda sin nada. Y así queda el águila a sus 40 años. Después de terminado ese proceso de 5 meses, 150 días, él no puede adelantarse en el tiempo. Tiene que esperar a que sus plumas, sus feathers crezcan y él pueda volar. Y ahora, como si esto fuera poco, el salmista dice que recobrarán alas como las águilas. Se cansarán, se fatigarán, pero los que esperan en Dios encontrarán nuevas fuerzas. El cristiano, una de las cosas que tenemos que tener bien en claro en la vida espiritual es que debemos esperar el momento de Dios. Debemos esperar en silencio no solamente la salvación de Dios, sino el proceso por el cual Él nos lleva. En ese proceso ninguno puede decir que esto es fácil. Este camino es un camino difícil, con problemas, con angustias, con tribulaciones. Pero fiel es Dios, que ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. En ese proceso también tengo que recordar algo, que el águila, ¿cómo hace para comer en esos 5 meses, en esos 150 días, hasta que su pico sea restablecido, hasta que sus plumas, sus feathers, sus alas crezcan y él pueda volar, hasta que sus uñas han sido restablecidas, han nacido nuevas? Después de ese proceso, resulta interesante que después de esos largos 5 meses de esperar, Dios le concede al águila 30 años más. Por eso le dije, son 70 años que Dios le da al águila. Por eso la Biblia, no solamente en estos pasajes que acabo de tomar, ya vamos a ver otros, compara la vida del ser humano como el águila. Porque el proceso de parte de Dios nos va a llevar a momentos el que usted debe de esperar. Y no va a haber nadie a su lado. Y vamos a ser golpeados contra la roca. Y solo vamos a estar con el Señor. Pero es ahí donde Dios nos va a fortalecer y nos va a sacar adelante. Es en ese proceso por el cual todos debemos estar, debemos atravesar. Quiero enseñarle algunos elementos que yo veo interesantes, o por lo menos que la Biblia registra como características del águila. ¿Están acá? La primera de ellas es que el águila pone su nido sobre la roca, en la parte más alta. Yo quiero que busque conmigo el libro de Job, rápido, libro de Job, capítulo número 39. Versículo número 27. Job 39, 27. Está usando las figuras de los animales para hablar de la creación de Dios. Dice el libro de Job, capítulo 39, versículo 27. ¿Lo tenemos? Yo quiero que lo leamos todos juntos,
con su mayor fuerza que tenga. 39:27 de Job dice: se remonta el águila por tu mandamiento y pone en alto su nido. Ella habita y mora ¿en dónde? Dice: en la peña, en la cumbre del peñasco y de la roca. Primer característica del águila, que él no puede hacer nido en cualquier árbol. No hace nido donde a ella se le antoja. Dice en el libro de Job: por mandamiento tuyo, el águila se remonta a las alturas y hace su nido sobre la peña. Esa es una característica del águila. Segunda característica es: el águila es el ser viviente en la tierra que por sí solo, que no depende de otro, por sí solo vuela más alto. Dos cosas para comprobarlo. La primera de ellas es que cuando la tormenta va a arreciar muy fuerte, resulta que él eleva más su altura y se pone arriba de las nubes para que la tormenta no choque. O sea, es un ave que está acostumbrada a estar en las alturas. Es así. Segunda característica: el águila es el animal más fuerte en la tierra proporcionalmente hablando. Que el águila puede cargar hasta 70 veces su propio peso. Y por eso resulta ser un animal que para poder subsistir tiene que cazar a su presa solo con sus garras. Y por eso cuando entra en ese proceso no puede cazar. Él ha perdido sus fuerzas. Es más, su plumaje está deteriorado, tan pesado que él no puede llegar a las alturas. Entonces, si esa águila se tarda mucho en entrar, en aceptar ese proceso que Dios le ha establecido a el águila, él muere, él desfallece. Porque con las pocas fuerzas que le quedan, él tiene que volar a la cumbre, donde solo va a estar él y esa peña. Esa peña le va a ayudar a golpear su pico y este pueda ser restablecido posteriormente. Otra característica del águila es que el águila pasa por un periodo de desaliento. Toda águila pasa por un periodo de desaliento. Cuando ellos entran en ese proceso de 150 días y 5 largos meses, ellos empiezan. Muchas águilas, y usted puede leer esto que estoy mencionando en cualquier libro de fauna, flora, usted verá que en ese momento el águila llega a sentirse en ese momento de presión que no puede volar y se va a los lugares desérticos donde no hay mucha población y bajan y empiezan a caminar. Su depresión es tal que se sienten tan mal que ellos no se sienten no solamente con ganas de no volar, sino simplemente ellos piensan que no pueden volar. Lo interesante en ese momento de depresión del águila es que otras águilas que están volando, que ya pasaron por ese mismo proceso, le tiran a ellos comida desde arriba. Le tiran comida para que esas águilas cobren nuevamente vida y fuerza. Muchas de esas águilas quedan ahí. Porque el águila, recuerde que el águila no puede comer carne putrefacta, que está en proceso de descomposición. El águila no puede. Para subsistir, él hace uso de su cacería. Y por eso la mayor parte de comidas, él los caza a esos animales vivos. Pero en ese proceso no pueden cazar, no pueden volar, están en un estado depresivo. De otras águilas, después de haber experimentado ese proceso, esa águila que ya no tiene fuerzas para volar, que ya no tiene fuerzas para seguir luchando, que ya no tiene fuerzas para volar, de otras águilas que han pasado por ese proceso, le mandan parte de la comida que ellos cazan.
y unos empiezan a rejuvenecerse como las águilas. ¿Ya lo vi que en el contexto? Ahora es cuando la Biblia está usando una metáfora de decir que nosotros vamos a atravesar procesos buenos y malos en la vida. Procesos que nos van a llevar a un desaliento quizás. Procesos en los cuales quizás nos va a tocar llorar lágrimas. Quizás vamos a estar frustrados muchas veces. Pero dice la Escritura, los que confían, los que esperan en Jehová, Dios dará nuevas fuerzas como las águilas. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Pero al igual que el águila, en ese proceso, muchas águilas se quedan. Todos, hermanos, incluyendo la metáfora del águila, podemos decir que aún las iglesias atraviesan el proceso de Dios. Ese proceso donde el cual los dirigentes oran, le claman a Dios por un crecimiento, donde piden que Dios esté fortaleciendo las vidas de aquellas personas que se congregan, donde hay un crecimiento y quizás no ha habido un crecimiento notorio. Es ahí donde la iglesia entra en ese proceso, el cual Dios quiere llevarnos. Pero ese proceso que el águila atraviesa es el proceso por el cual Dios nos quiere llevar a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque ¿quién es el animal que ave más cuando él no puede volar? Cuando él ya no puede cazar por su propia cuenta. ¿Qué ave de su especie le va a ayudar? Si él solo tiene que tomar la determinación. Inicio acá entonces. Cada uno de nosotros debemos tomar nuestra propia decisión de seguir a Cristo. Cada uno de los que estamos acá debemos haber experimentado el proceso por el cual Dios nos va a llevar. Las águilas no solamente tienen ese proceso, pero no se reúnen todas las águilas y empieza a hablar la águila con la otra. Mira, y a vos ya se te cayó el pico. No, a mí no. Van solas. Van solas a presentarse ante su Creador. No va a haber otro que le ayude. A lo sumo que él tiene es una peña, una piedra, donde va a golpear su pico y sus plumas, sus feathers, para que le vuelvan a nacer. Queda todo ensangrentado. Hay veces nosotros deseamos que el mundo, hermanos, nos arrastre y venimos ensangrentados aquí a la iglesia. Pero Dios, que es fiel, nos abraza con su amor, nos recoge con su amor. ¿Qué aprendemos? Ya mencioné algunas características que nosotros vemos en el águila. Pero en ese proceso Dios desea una tan sola cosa: una renovación. ¿Qué pasa si el águila decide no votar, aferrarse a sus plumas viejitas? Si el águila decide no quiero botar el pico, se muere. Se muere. Porque no solamente van a enfrentar los 150 días y los 5 meses de proceso, sino que después de eso viene el proceso de depresión, donde toda águila va a pasar. Y en ese momento de depresión, teniendo pico nuevo, teniendo plumas para volar, alas para volar nuevas, teniendo uñas nuevas que Dios se las ha dado, les ha crecido nuevamente, después de ese proceso entran en el proceso de depresión, teniendo todo para seguir adelante, volar en las alturas. Ellos se sienten que no son capaces y están arrastrando y van caminando a tal punto que aquellas águilas que ya pasaron ese proceso empiezan a ayudarles a ellos. Léalo, eso es verdad. Entonces, cuando vemos nosotros que el salmista David está usando la figura del águila para hablar de las bendiciones de Dios, que Isaías está hablando en el contexto de un cautiverio el cual ha durado 70 años. Ahora Dios les dice: después de este proceso por el cual yo les he llevado de cautividad,
vendrán tiempos de refrigerio para su vida. Vendrán tiempos de bendición. ¿Qué hace el águila entonces? Los que están dispuestas a atravesar ese proceso, esas águilas, llegan a valorar más ese proceso. Porque no solamente se quedan con esos 30 años más de vida que Dios les da, porque se rejuvenecen, sino que están dispuestos a ayudar a otras águilas que están en ese proceso de depresión. Oiga, cuánta ilustración hay en esto de las águilas. Cuánta bendición podemos sacar de este detalle. Cuenta una historia, una leyenda, que en cierta oportunidad, préstame su atención, que en cierta oportunidad, por alguna razón, resulta que llegó un huevo de águila a donde estaban unas gallinas, y resulta que esa gallina estaba calentando sus huevitos. Y por alguna razón, no recuerdo en este momento, la leyenda cuenta que un huevo de gallina llegó a parar ahí. Pasó el tiempo, la gallina empezó a calentar todos los huevos. Entre esos huevos estaba una águila. Los demás eran pollos. Pasó el tiempo, empezaron a romper los cascarones, y aquella que era águila empezó a ver y a hacer lo que los pollos hacían. Comenzó a decir pío, 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 porque ve que sus hermanitos pollitos estaban diciendo pío, pío, pío. El problema es que el tiempo fue pasando, y algunos pollitos, de esos que siempre hay, no en las iglesias, de esos pollitos que empiezan a verle las plumas. Mira, pero vos sos más grande. Vos a ver, hijo de quién sos, le decía. Cuenta la leyenda. En ese momento llegó un águila a ese gallinero. Oiga, soldado, le dijo, ¿qué hace ahí? Le dijo, si usted es gallina, no es pollo, le dijo. ¿Qué hace ahí? Le dijo. No, le dijo, mi mamá es la gallina, yo soy pollo, le dijo. No, le digo, ¿quiere que le compruebe que usted no es pollo? ¿Que usted es gallina? Aquel estaba de visita. Resulta interesante que en ese momento le dijo, si tú quieres, apartémonos de estos pollos, apartémonos. Yo te voy a demostrar que tú no eres pollo, que tú eres águila. Y aquel se apartó y lo llevó a una cumbre, a un momento de precipicio para que él pudiera volar. Y le dijo, ¿estás loco? Si yo soy pollo. Y aquel empezó a aletear sus alas como las gallinas hacen para levantar polvo. ¿Sabes? No puedo volar, soy pollo. ¿De verdad querés experimentar? Y lo empujó. Y ya estando en el aire, su instinto animal: hey, compañero, mire vuelo, soy gallina voladora. No eres gallina voladora, no eres pollo, eres águila. Tú no eres pollo, eres águila. Dios te diseñó para estar en las alturas, en la patria celestial, en la nueva Jerusalén, donde Dios ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. No eres pollo. No te comportes como la gente de afuera se comporta. Tú eres el águila de Dios. Y no estoy hablando del equipo, por aquello, claro, por aquello que dije al inicio, los aguiluchos. Estoy hablando de que Dios tiene un pueblo que compró a precio de sangre, que ese proceso de sangramiento le costó también a Dios. Hasta Dios entró en un proceso para el cual hacernos ahora a nosotros vencedores. Ahora entonces aplico los pasajes. No importa lo que venga, no importa la situación difícil, no importa quizás el proceso por el cual yo no lleve como el águila.
Lo importante es que más adelante volaremos a la patria celestial. Más adelante estaremos en las alturas, disfrutando de la presencia de Dios. Entonces vale la pena experimentar el proceso. Vale la pena seguir luchando. Vale la pena seguir perseverando. Si el águila tiene que atravesar 5 meses, 150 días para que vuelva a ser la especie por la cual Dios la diseñó, ¿cuánto tiempo quiere usted allá afuera en el mundo? ¿Cuánto tiempo quiere? ¿Cuánto tiempo espera? Una de las características de Isaías, hablando en esta metáfora del águila, es que dice que los que esperan. Le dije que el águila no se puede adelantar. Si se tira de la peña cuando sus plumas, sus alas no han nacido, solo está su féder, se va a caer. O sea, no va a poder volar. En ese proceso, hermanos, por el cual Dios nos lleva, Dios está moldeando algo de nuestra vida. Mire, Dios está quebrando picos, porque hay una lengua más larga que la corbata que yo ando. Dios tiene que quebrar pezuñas, uñas, para enderezarnos a nosotros. Es más, fíjese que el águila, cuando ve que sus feathers no se caen y solo están, ha botado sus plumas, pero sus feathers, es decir, los canutos están, no pueden inmediatamente nacer sus nuevas alas, sus plumas. Entonces, ¿qué hace él? Él se va y se golpea contra la roca. Y aquellos que son más difíciles de quitar, cuando su pico ya ha nacido, él con su pico empieza a jalarse los canutillos para que vuelva a nacer. En ese proceso, hermanos, es cuando muchos desisten, otros caen, otros nos vamos envejeciendo. Pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Hace poco estaba viendo una ilustración acerca de eso, de esperar en el Señor. Y es acerca de eso mi esposa me lo mencionaba, acerca de eso de la fruta. ¿Y cómo es eso? Usted sabe de que un palito que usted siembra de cualquier fruta, tiene que esperar el tiempo. Si lo corta antes, usted no va a disfrutar la fruta, porque está verde, está ácida, no tiene todo su sabor. ¿Por qué? Porque la cortaron antes. Si usted la fruta la corta después del tiempo, el cual la fruta ha dado su verdor, su sabor, su frescura de fruta, si usted la corta después, ya está podrida, está pasada. La fruta tiene un tiempo. Las águilas tienen un tiempo de proceso. Los hijos de Dios tenemos un tiempo de proceso, el cual Dios nos está llevando. Ahora, aquí, hermanos, debemos evaluarnos en qué proceso estamos. Porque al igual, hermano, que las águilas, como lo está comparando David y lo está comparando Isaías, por eso ahora tengo la oportunidad de compararnos con las águilas. Es ahí donde muchas águilas, después de ese proceso, quedan. Y algunos alpinistas logran ver los restos de las águilas que no estuvieron dispuestas a pagar ese proceso para esos 30 años más. Como si esto fuera poco, después de ese proceso, ya le dije, tienen todo nuevo. Pero ellos, por alguna razón, yo no lo sé, por alguna razón entran en depresión y no logran, y se quedan ahí. Ni porque las otras águilas vienen y les van a dejar comida, que ya atravesaron ese momento. Ellos no están dispuestos a luchar. ¿Por qué dejaste de luchar? ¿Por qué dejaste de crecer en tu vida espiritual? ¿Por qué dejaste que la carroña, que otros animales te venían a dejar, contaminaran tu mente? ¿Por qué no dejaste que Dios te rejuveneciera como el águila?
¿Por qué no dejaste que mejor entraran sentimientos de positivismo? Y por qué no decirlo, no sentimientos, ¿por qué no dejar que la palabra de Dios te guíe en ese proceso? El águila quedó sola, queda sola en ese proceso. Elías quedó solo en la cueva, en el arroyo. Moisés quedó solo allá en el monte para que Dios lo adiestrara y sacara al pueblo de la esclavitud. Pablo, ninguno estuvo a mi lado. En mi primera defensa todos me abandonaron. Nadie estuvo a mi lado. Todos me abandonaron, pero el Señor me fortaleció, estuvo conmigo. Entonces, hermanos, en ese proceso por el cual Dios nos está llevando día con día, semana con semana, yo quiero decirte algo. Un día allá viene el sol resplandeciente naciendo. Y después de la tormenta de ese proceso, viene la calma de parte de Dios. Viene Dios arrullándote. Viene Dios conquistándote. Viene Dios rejuveneciéndote como el águila. Viene Dios estableciendo nueva etapa en tu vida. La pregunta sería, ¿en qué proceso estás? ¿Todavía hay algo que no te va a servir más adelante y es necesario quebrarlo en tu vida? Tú vas a decidir cuánto tiempo va a durar tu proceso. Tú vas a decidir cuánto tiempo Dios va a tener que quebrar, quitar de tu cuerpo lo que no necesitas. Porque estamos en el proceso de Dios. Dele un fuerte aplauso a Cristo Jesús y cierre sus ojos. Póngase de pie y cierre sus ojos en esta hora. Póngase de pie y cierre sus ojos. Les hablo a aquellas personas que saben que el proceso ha sido doloroso, que el proceso quizás ha sido de llorar lágrimas, pero ¿te has dado cuenta hasta dónde Dios te tiene? A los que han atravesado ese proceso, ¿se han dado cuenta hasta dónde Dios los ha bendecido? Por un momento tú le has dado gracias a Dios. Por un momento tú le has dado gracias a Dios por lo nuevo que Él te ha dado. Porque aunque este hombre exterior, decía Pablo, se va desgastando, no obstante, el interior se renueva. Él está hablando que renovaremos nuestras fuerzas. No está hablando de una manera física, está hablando de una manera espiritual. No está hablando que nuevamente usted va a ser joven en ese proceso. No, está hablando de que usted tendrá fuerzas para seguir luchando. Que Dios estará contigo en ese proceso, que nunca te va a dejar solo, te va a dejar sola. Yo quiero que todos levanten sus manos al cielo. Hay tiempo para poder ser ministrados por Dios. Hay tiempo para poder decirle al Señor: Señor, ¿por qué me ha durado tanto este proceso?